Muy buenas tardes, soy Pedro Amián y ahora le voy a leer mi historia de vida rescatable y es cómo se conocieron mis papás. Bueno, dice, ellos se conocían desde muy pequeños, ya que siempre han vivido en la misma colonia, aquí en Benito Juárez. Estudiaron en la misma primaria, pero siempre mantuvieron una relación únicamente de compañeros, ni siquiera amistad. Mi mamá me dijo que cuando tenía alrededor de 10 a 12 años, a ella le caía mal mi papá, y esto se debe a que él era un chico coloquialmente llamamos salido. Mi papá en esa edad trataba de ser como el centro de atención, bueno, eso quiero pensar, y eso fastidiaba a mi mamá. Después pasó el tiempo y para ambos llegó el momento de estudiar la preparatoria. Mi papá se fue a estudiar a Tuxtla Gutiérrez y mi mamá estudió aquí en el pueblo. Increíblemente mi papá dejó embarazada a una chica en su etapa de estudiante preparatoria y pasó un poco de tiempo y mi papá se hizo responsable de su hija como un papá soltero, pero la que lo cuidaba más a mi media hermana era mi abuela. Mi papá seguía con su vida en el pueblo como si siguiera sin responsabilidades. Llegó el año de 1989 y ahí mis papás comenzaron a gustarse, pero obviamente mi abuelo materno tenía en mal aspecto a mi papá, pues imagínense un chico de 19 años que ya tenía una hija de 3 años, eso para mi abuelo no era un buen futuro para su hija, y algo así como un amor prohibido. Y pues mis papás mantenían relación como amigos y novias escondidas de mi abuelo materno, pero un día mi abuelo encontró a su hija con mi papá escondida y pues obviamente se molestó mucho y llevó a mi mamá a su casa y mi papá al igual se fue a su casa. Pues de ahí pasaron algunos días y ellos no se veían hasta que un día mi papá pasó por la casa de mi abuelo y él se atrevió a hablarle acerca del noviazgo. Y pues mi abuelo era un tipo duro, estricto, con un mal genio, prácticamente como los viejitos de antes. Y mi abuelo fue muy claro con mi papá y le dijo directamente: si de verdad quieres a mi hija, que tu mamá venga el día de mañana y pida formalmente la mano de mi hija. Y mi papá pues se fue a su casa muy contento con esa noticia, le explicó todo a su mamá y al día siguiente llegaron a la casa de mi abuelo con comida, refrescos, así como se acostumbra en los pueblos, y toda la familia de mi papá se dio cita en la casa de mi abuelo materno. Ahí mi abuelo se volvió a poner estricto y directo y le dijo a mi abuela materna: si de verdad usted y su hijo están interesados en que mi hija sea parte de su familia, mañana quiero que se casen. Y esa propuesta no le gustó para nada a mi abuela paterna y se negó a que se casaran. El siguiente día. Todo quedó arruinado y mi abuelo materno corrió a todos de su casa que se fueran con la comida y los refrescos. Todo indicaba que ya no estarían juntos. Después que se fueron a la casa de mi abuela materna y toda la familia de mi papá llegó a casa de mi abuela materna, se pusieron a tomar exageradamente y en eso mi abuela, ya tomada, le dijo a mi papá: si quieres a esa chica, ve y róbala. Algo así como que se fueran lejos, obviamente escondidas de mi abuelo materno y hacer su propia familia. A eso mi papá dijo que sí y vino escondido a casa de mi abuelo y se fue con mi mamá a Tuxtla Gutiérrez. Estuvieron en Tuxtla alrededor de 4 días y después se fueron a vivir en Villaflores en la casa de una hermana de mi papá, mi tía Irma. Ahí estuvieron viviendo algunos meses, pero después cuando mi mamá quedó embarazada, se regresaron al pueblo. Estuvieron viviendo alrededor de 3 años en la casa de mi abuela paterna, hasta que mi papá consiguió trabajo en Villaflores. Se fueron a rentar una casita muy pequeña. Cabe recalcar que toda esa temporada, todos esos años que pasaron, mi abuelo materno no le habló a mi mamá. Estuvieron así como peleados. Sin embargo, mi tío Freddy, el hermano mayor de mi mamá, que él se fue muy joven del pueblo y vivía en la Ciudad de México, que en aquel tiempo se llamaba Distrito Federal, él regresó de vacaciones al pueblo y se enteró que mi mamá se había casado y de toda la situación que sucedió. Así que él habló claro con mi abuelo, defendió a mi mamá e hizo que mi abuelo le diera un terreno con una casa de adobe a mi mamá. Así fue como mi abuelo se fue a Villaflores a buscar a mi mamá para decirle que se regresara a vivir al pueblo, que él le daría una casa de adobe para que ahí vivieran con mi papá y mi hermana. Entonces así fue como mi mamá y mi papá se regresaron al pueblo y tener una casa propia para ellos. Pero ellos no fueron conformistas y de su bolsillo lograron construir una casa de tabiques y cemento, reforzarla bien, y de aquella pequeña casa de adobe hoy ya no queda nada y pues actualmente seguimos viviendo en la casa que ellos lograron remodelar. Y pues esta es la historia de vida que redacté
sobre cómo se conocieron mis papás hasta que lograron tener un patrimonio familiar. Y ahora les voy a leer la segunda historia de vida que escribí, que es sobre una enfermedad que me dio a mí. Dice: esta historia es sobre mí y pues decidí agregarla ya que fue como una tragedia o algo así para mi familia. Ok, esto sucedió en el año 2009. A mí me dio una enfermedad muy rara llamada Staphylococcus. En esos días que me enfermé, mi papá no estaba en la casa, ya que por cuestiones laborales tuvo que viajar a la ciudad de Cuernavaca. Básicamente fue una junta. Y el día que yo tengo los síntomas de esa enfermedad, pues mi mamá con mis tíos y abuelos me tuvieron que llevar al doctor y me internaron durante 5 días en el hospital. Cuando le dijeron a mi papá de la enfermedad, él tomó el primer vuelo y viajó de regreso a Chiapas lo más rápido posible. Y pues esa enfermedad rara era una bacteria de clase Bacilli, que son microorganismos que están presentes en la mucosa y piel de mamíferos y aves. Los síntomas que presenté fueron de irritación en la piel, una irritación tan impresionante que mi piel se despegaba de mi cuerpo y pues mi cuerpo presentaba quemaduras de 3er grado. También tenía visibilidad nublosa, náuseas, vómitos, temperatura alta y mis ojos y labios estaban demasiado hinchados. Como ya lo dije, esa enfermedad era demasiado rara que incluso los doctores estaban sorprendidos. Mis papás me contaron que incluso un par de doctores les dijo que yo podía llegar a morir por el nivel de infección que alcanzó la bacteria. Pero mis papás seguían buscando doctores hasta que encontraron al pediatra Pérez Villatoro, que incluso sigo llegando a consultas con él. Y pues con ese doctor me internaron 2 días más y él logró sobrellevar la enfermedad que padecí. Después de que el doctor me dio de alta en su clínica, llegué a mi casa y permanecí aislado de mi familia durante 1 semana y media, ya que esa enfermedad se podía llegar a transmitir a través del aire. Pero pasaron las casi 2 semanas y fui mejorando hasta que mi cuerpo se mantuvo estable. Hasta que se mantuvo estable nuevamente. Y así logré sanar. Y esta es la historia de vida que redacté, una muy cortita, sobre de cómo yo pude llegar a morir por una bacteria muy rara que se llamaba Staphylococcus. Y pues bueno, profe, eso es mi trabajo de historia de vida. Espero que le haya gustado. Gracias.